Módulo 14. Internacionalización del derecho en su ámbito público. Unidad 1. Introducción a la internacionalización del derecho público. Sesión 1. Naturaleza del derecho internacional público. Texto de apoyo. Presentación. En términos absolutos, se puede decir que el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales y toda interacción entre dos o más estados u organismos internacionales. Por internacional se entiende la interacción de sujetos de diferentes ciudadanías en los sectores económico, jurídico, comercial, político, diplomático, científico, educativo, etc. Dicha interacción en concreto se refiere a todo acuerdo comercial entre dos o más naciones, a la designación de un embajador mexicano en otro país, a las actividades del Consejo de Seguridad de la ONU, a las resoluciones de Greenpeace contra la cacería marina, entre muchas otras acciones. Con estos ejemplos se busca explicar que la internacionalización del derecho público engloba todos los temas de la actividad humana. Basta recordar que hoy en día el planeta se ha globalizado. Lo internacional tiene mayor trascendencia. Además, se observa un momento de peligro y crisis a nivel internacional con el aumento del uso de la fuerza en las relaciones internacionales actuales. De ahí la importancia y trascendencia de esta disciplina. Definición del derecho internacional público. En primera instancia, es necesario precisar el concepto de derecho internacional como un conjunto de leyes que dirigen y administran las relaciones de las naciones entre sí y también las de ciertas entidades que, sin ser estados, gozan de personalidad jurídica internacional. Del mismo modo, el derecho internacional incorpora normas jurídicas que regulan las actividades de organismos internacionales y sus relaciones entre sí. El maestro Grocio, fundador del derecho internacional, autor del Derecho de la Guerra y de la Paz de 1625, tuvo en mente, en primer término, el estudio de la guerra, aunque tomó en cuenta las relaciones de paz y armonía entre estados libres e independientes y los derechos de los individuos, así como de los bienes cuando se encuentran en diversos poderíos. Tras la muerte de Grocio, sus seguidores comenzaron a estudiar de manera más formal la configuración del derecho internacional, con el interés de analizar los vínculos y relaciones de paz y amistad entre naciones, así como todo lo relativo a los conflictos. Tal interés solucionaba problemáticas causadas por propósitos diversos. A principios del siglo XX, la obra presentada del Derecho de la Guerra y de la Paz tuvo que ser dividida en dos partes. En la primera se exponen los derechos para el tiempo de paz, mientras que en la segunda se detalla el periodo de guerra. Pufendorf, 1977. Así pues, Pufendorf, 1977, otorga a aquel conjunto de disposiciones el nombre de derecho natural y de gentes. Desde mediados del siglo XVIII, con la obra de Vattel, que designa dominio al derecho de gentes sobre el derecho natural, predomina el calificativo de derecho de gentes, el cual tiene origen en el ius gentium, pero separado del enunciado derecho natural resulta inapropiado, toda vez que el ius gentium no regulaba las amistades entre naciones, sino que gobernaba dentro de la circunscripción de Roma los derechos de los peregrini, es decir, las relaciones de estos hombres entre sí o con los habitantes romanos. La locución derecho internacional fue formulada y propuesta por Jeremías Bentham en 1797. A la fecha, esta proposición sigue vigente. Asimismo, en la actualidad existe gran cantidad de definiciones con componentes idénticos y equivalentes, algunas otras con distintos matices. El catedrático francés Suy 2001 observa que la internacionalización del derecho público puede agruparse en tres categorías, a saber, por sus destinatarios. El derecho internacional es el ordenamiento que regula las relaciones entre estados.
Por la sustancia, el derecho internacional reglamenta la idiosincrasia mundial de las relaciones. Por la técnica de creación de las normas, el derecho internacional normaliza los procedimientos a través de los cuales los ordenamientos del derecho positivo son elaboradas. Como indica el investigador Ridruejo 1996, las dos primeras conllevan a una superposición, toda vez que vale la pena definir a los sujetos Estado y las relaciones internacionales. En realidad, remitirse a ambos casos y dejar fuera del ordenamiento territorial a los individuos, lo que no es muy valioso en nuestros días. Del mismo modo, habría que agregar a los organismos internacionales como sujetos del derecho internacional público, pues tienen el mismo riesgo. Con el objeto de superar tales dificultades, Moncayo 1987 sugiere la siguiente definición: conjunto de normas jurídicas que reglan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. La definición de comunidad internacional es apropiada y oportuna. Desde luego, sería independiente del concepto que se está analizando. Es importante tomarla en cuenta si se quiere integrar a las personas. De todas maneras, ambos conceptos van siempre juntos. No existe uno sin el otro y viceversa. La comunidad aparece cuando existe un derecho que la agrupe. Por lo tanto, como primer acercamiento al objeto de estudio, es fundamental tener en cuenta el derecho de gentes, que no tiene origen en la comunidad nacional, sino en la formada por los estados. Ante esto, Ridruejo 1996 se inclina por una definición del derecho internacional público que se refiere a las fuentes formales y determinadas de las normas. En resumidas cuentas, como se verá en la segunda sesión, los procedimientos de formación de las leyes, o sea, sus fuentes formales, aseguran la congruencia de dichos estatutos con el sistema jurídico mexicano. Entre todas las definiciones en derecho internacional no existe una precisa. Aún así, una semejanza es el derecho de gentes, y para ello es necesario tener en mente, en primer lugar, el género próximo y, en segundo lugar, la diferencia específica. El género próximo hace referencia al contenido de un acto jurídico. Muestra, pues, lo que hay en común entre los bienes y la realidad. Por el contrario, la diferencia específica explica lo que es común entre las cosas, o sea, la forma en que se atribuye al individuo la parte de su esencia no común con otros grupos coordinadas, lo que la diferencia de las demás. De esta manera, sus leyes son creadas por métodos propios y elogiados por la comunidad internacional, es decir, elaboradas por sus propias fuentes fundamentadas en tratados y costumbres. Adicionalmente, a continuación se presentan las siguientes definiciones de derecho internacional público. Sistema jurídico cuya función primordial es regular las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. Arellano 2002. Conjunto normativo destinado a reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales. Seara 2003. Conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones internacionales. Aqueurs 1982. Rama del derecho público que regula el comportamiento de las naciones y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de reglas positivas por los poderes normativos propios de la comunidad internacional. Ortiz 2004. La ubicación del derecho internacional en el ámbito público. Es indudable que, al ubicar el derecho internacional dentro de las ramas del derecho, es necesario examinar minuciosamente los orígenes de las normas, lo cual ha dado lugar a dirigirnos a la filosofía del derecho internacional, lo que a su vez ha producido ciertas oscilaciones sobre realidad y presencia de dichas disposiciones. En la Edad Media, las normas de derecho internacional público se centraban en el ius gentium, o derecho de gentes, que hacía alusión al derecho que aplicaba a pueblos bárbaros. A principios del siglo XIX se comenzó a difundir el derecho internacional y separar el derecho internacional público del privado. A pesar de que dichos problemas conceptuales a la fecha han sido criticados, hoy han adquirido aceptación y aprobación por parte de los estados. De hecho, se ha comentado que el derecho internacional público es transversal, inter y multidisciplinar,
con respecto a las áreas del derecho y con otras ciencias. Bajo estos supuestos, las personas físicas y morales se obligan como sujetos secundarios, esto es, se hallan como estados o sujetos directos, lo que es incorrecto toda vez que la elaboración de leyes y tratados internacionales corre a cargo del consentimiento de estados, en concordancia con sus estatutos internos y no de organizaciones particulares que además de producirlos lo impongan y que en caso de darse su violación exista una institución que se ocupe de sancionar al culpable. Hoy en día, estas posturas y opiniones están por extinguirse porque los individuos están adquiriendo una personalidad jurídica internacional personal e inherente al Estado, que está obligado a respetar y hacer valer sus principales derechos, no por encima de los derechos de la comunidad internacional. Incluso el derecho internacional en su ámbito público va creando sus propias instituciones internacionales. La polémica que más se ha suscitado en torno a la ubicación del derecho internacional público ha sido indudablemente la de determinar qué normas sean las que regulan dicha materia y si existe una relación directa del Estado con los ciudadanos. Si dichas leyes pueden ser imperativas o dispositivas, es decir, si dichas disposiciones pueden ser creadas, reformadas, derogadas o abrogadas por voluntad de los sujetos, o si dichas normas por su naturaleza son imperativas cuando se explican las normas ius cogens, toda vez que son válidas independientemente de la voluntad de las partes. Lo anterior se resume en si las normas de derecho internacional público deben cumplirse obligatoriamente o bien que por voluntad propia puedan dejarse sin efecto. Este principio básico es la forma en que se diferencian estas disposiciones de derecho, cuya mayoría es dispositiva, pero cuando se habla de derecho internacional público es particular, y cuando se refiere al derecho internacional público en general son imperativas, como lo regulan los artículos 53, 64 y 71 de la Convención de Viena. Otro problema se presenta cuando se intenta ubicar a las leyes del derecho internacional público con el derecho interno o nacional. En este sentido, no es sencillo responder a la pregunta ¿quiénes son los sujetos obligados al derecho internacional? Se da por hecho que son los estados los principales sujetos de derecho internacional. La duda se presenta cuando se dice que estos sujetos serán regulados por ordenamientos internacionales que ya se encuentran reglamentados en ordenamientos internos. Para Barcegov se trata de normas jurídicas distintas, 1999, en tanto que para Becerra se refiere a manifestaciones diversas de un mismo y un solo orden jurídico, 2005. Lo que lleva a reconocer la presencia de distintos órdenes normativos en coordinación y colaboración que ayudan para ubicar las disposiciones internacionales en las leyes jurídicas internas de los estados. Finalmente, se debe descartar que el estudio del derecho internacional público se sitúa en el campo del derecho público, toda vez que se compone de normas jurídicas que regulan tareas y actividades del Estado, y estas a su vez tienen una relación de cumplimiento que corre a cargo de individuos con otros estados soberanos, con la comunidad internacional y organizaciones internacionales, en correspondencia con normas dispositivas e imperativas. Asimismo, el Estado, al ejercer su potestad supracoordinación, esta deberá realizarse sin afectar el sistema jurídico de sus súbditos, tal como lo exigen las normas internacionales, en total respeto a sus derechos humanos. El ámbito de validez del derecho internacional público. Como se ha mencionado, las normas del derecho internacional público se han desarrollado desde las negociaciones de paz y seguridad de los Estados miembros, plasmados en el Tratado de Paz entre los Estados soberanos y los Tratados de Paz Westfalia de 1648. Posteriormente, con la Convención de Viena, seguida por las guerras napoleónicas, la Paz de Versalles de 1919 y finalmente con la Carta de la Organización de Naciones Unidas en 1945. En adelante se ha instaurado una serie de convenciones tanto en Europa como en América, de las cuales han resultado importantes tratados internacionales.
En cuanto al ámbito de validez se refiere, se puede destacar el espacio de las leyes de derecho internacional. En primer lugar, se tiene que estas normas obligan a Estados miembros a cumplirlas dentro de sus respectivas jurisdicciones, derivadas de convenios y pactos bilaterales y multilaterales. Únicamente en las normas internacionales tendrán validez los estados firmantes. Si se trata de un tratado bilateral sobre límites territoriales entre México y Guatemala, en los que Guatemala renuncia a los derechos que juzga tener sobre Chiapas y el distrito del Soconusco y que reconoce dichos derechos a México, solo se obligará a las partes que lo celebraron en su territorio aéreo, terrestre y marítimo. Si en cambio se trata de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte, tratado que comprende el espacio terrestre, aéreo y marítimo de los estados firmantes del continente americano, se realizará en concordancia con el alcance de validez espacial de normas de derecho internacional público, lo cual son especificaciones de cumplimiento de leyes de derecho internacional, dependiendo también del número de individuos y la materia considerada por ello. Por su parte, el ámbito de validez personal del derecho internacional público abarca a sujetos localizados dentro de la circunscripción de un Estado miembro. Tal es el caso de los jefes de Estado, nacionales, asilados, refugiados, representantes diplomáticos, cónsules. Bajo estas circunstancias, el Estado soberano se encuentra obligado a cumplir con ciertos derechos, así como a brindar protección y auxilio diplomático a sujetos a los que por pacto y acuerdos se les reconozca estas facultades. La diferencia y relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Básicamente son dos las teorías que explican las relaciones y diferencias entre el derecho interno y el internacional, la dualista y la monista. La dualista dice que los dos conceptos son opuestos por sus características y naturaleza y que tienen autonomía entre sí, como dos modelos jurídicos que están en vigencia al mismo tiempo. Por el contrario, la teoría monista propone en su doble sentido, uno, el derecho interno tiene una supremacía sobre el Estado y sobre el derecho internacional y únicamente aparece cuando se puede aplicar al interior de un Estado. Y dos, considera que el derecho interno y el derecho internacional integran las dos partes de un solo sistema jurídico. En la primera teoría se concuerda con las ideas de Rousseau, en el sentido de que la controversia concerniente a las relaciones entre dos órdenes jurídicos es tan solo una discusión doctrinal, tanto más cuando la práctica positiva no confirma con carácter absoluto ninguna de las dos tesis en presencia, 1966. Aunque también puede reflexionarse sobre si es válido establecer alguna diferencia, dado que el resultado práctico es muy importante, pues sirve como parámetro para estudiar minuciosamente el sistema jurídico mexicano. A manera de comparación, las posturas de los Estados Unidos y Gran Bretaña sobre este problema se manifiesta en el Estatuto Internacional Law is part of the law of the land. La ley es parte de la ley del país. Respecto al sistema jurídico mexicano, conforme a la reforma de 2016, se señala que las leyes creadas por el Congreso de la Unión y aquellos tratados celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado serán consideradas como la ley suprema de la Unión, por lo que los jueces de cada estado revisarán dichas leyes y tratados para resolver el caso concreto. En el artículo 133 constitucional se señala: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Concretamente, si se discuten leyes y tratados internacionales, es importante destacar que México forma parte de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados
suscrita en 1969 y ratificada en 1974, cuyo objetivo prohíbe a los estados hacer uso de las leyes internas como defensa de incumplimiento de los tratados. Su artículo 27 regula que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Como refiere Gómez, el derecho internacional no puede aceptar el incumplimiento de sus propias normas, 2013. Sin embargo, el artículo 46 de dicha convención propone una reserva a lo establecido en el artículo 27, al facultar a estados a utilizar su legislación interna siempre y cuando exista una violación legalmente evidente y dañe a una norma fundamental de su derecho interno. Así se puede exponer los principales vicios de consentimiento de los estados en obligarse por un tratado internacional. Basándonos en el artículo 46 de la Convención de Viena, deben rendir los siguientes requisitos. 1. Que un Estado se haya manifestado con violación de una norma interna de su sistema jurídico. 2. Que la norma de derecho interno pertenezca a la competencia para celebrar tratados internacionales. 3. Que dicha violación sea completamente evidente para cualquier nación que conduzca su actuación con buena fe. Esto es muy importante con el fin de argumentar cuál es la norma que prevalece en caso de presentarse un problema internacional. Tal como establece el artículo 133 de la Constitución, prevalece en todo sistema jurídico interno, pero a nivel internacional la responsabilidad recae en el Estado y en caso de incumplimiento o violación de un tratado internacional, los poderes ejecutivo y legislativo son responsables de hacer frente a esta obligación. La excepción se presenta cuando se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Convención de Viena. Por lo tanto, se concluye que la interpretación del artículo 133 es, por un lado, consolidar la supremacía constitucional sobre tratados internacionales y, por otro, incorporar tratados internacionales al mismo nivel que las leyes del Congreso de la Unión. Por último, es claro que no se encuentra tal conflicto entre derecho interno y derecho internacional. Ambos ejercen su competencia en correlación y correspondencia recíproca. Toda acción tiene consecuencias jurídicas. Si una norma invade a otra, se procede a la anulación de la responsabilidad internacional. Sociedad internacional y comunidad internacional. Para dar una definición de la sociedad internacional es necesario responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad internacional y comunidad internacional? Las expresiones sociedad internacional y comunidad internacional pertenecen a ideas diferentes. Confucio fue el primer filósofo que distinguió los conceptos, pero fue el sociólogo organicista Tonies quien exploró su contenido. Este manifiesta que la relación misma y también la asociación resultante se concibe o como vida real y orgánica. Esta es la característica esencial de la Gemeinschaft, comunidad, o como una estructura inorgánica. Este es el concepto de la Gesellschaft, sociedad, citado por Seara 2013. Con base en lo expuesto, se puede considerar a los estados y las organizaciones internacionales como a los sujetos tradicionales y específicos del derecho internacional, que configuran más una sociedad que una comunidad. En suma, su intención sistemática es básica y se inclina más al interés egocéntrico y de cálculo aritmético. Un claro ejemplo de comunidad internacional lo conforma la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por tratarse del trabajo humanitario para institucionalizar a esa sociedad, yuxtapuesta en torno a valores usuales y universales. Como sociedad internacional se encuentran los modelos o prototipos de todas las naciones vigentes y existentes. Para Seara 2003, las características principales de la sociedad internacional son: está formada por estados. Hay un número creciente de ellos. Teóricamente, los estados son jurídicamente iguales, por lo tanto, no hay autoridad superior.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es considerada una autoridad internacional, aunque actúa imperfectamente. Actualmente se planea reestructurarla. Otros sujetos importantes de la SI son los organismos internacionales, crecientes en número, más de 9.000 gubernamentales y 30.000 no gubernamentales. Los individuos no son sujetos del derecho internacional público, pero la tendencia es reconocerles cada vez más derechos. Sánchez recomienda una más. Los problemas económicos, sociales, del medio ambiente, armamentistas, de desarrollo tecnológico, etc., tienen una gravedad creciente y ya no parecen tener solución en la sociedad interestatal. Por eso puede esbozarse un concepto nuevo de soberanía en la transición a la integración mundial y a la búsqueda de soluciones globales a estas problemáticas. 2003. Orígenes y evolución histórica. Los estatutos componen el derecho internacional como resultado inherente del acuerdo y la paz entre los estados. Conforme su evolución a través del tiempo, nacen a la par superestructuras y con estas se presentaron las primeras reglas basadas en principios morales que, tiempo después, se convirtieron en normas concretas, materiales y efectivas. Para adelantarse en la historia y evolución del derecho internacional público, es necesario estudiar y analizar las leyes jurídicas, así como la estructura y funcionamiento de los órganos internacionales. Algunos autores dejan de lado los componentes anteriores, mientras que otros agregan que son indispensables para explicar su funcionamiento. Ante esto, a continuación se presentan 4 etapas en donde se explica la historia de la consolidación del derecho internacional público grosso modo. La primera etapa evoluciona a finales del siglo XVI, época en la que el desorden a nivel mundial imperaba en gran parte de los estados vecinos. INSEE 1981. Sin embargo, como en toda circunstancia, las naciones requerían seguridad y estabilidad económica. Por ello, se dieron a la tarea de buscar y firmar alianzas, pactos y convenios con el fin de mantener la paz y resguardar sus fronteras mediante el envío de embajadores a países firmantes. Al principio, estos acuerdos se consideraban divinidades autorizadas por Dios. En la actualidad se conocen como tratados. La segunda etapa la conforma la estabilidad política y económica. Inicia a finales del siglo XVII como consecuencia de los grandes imperios y de los resultados de las guerras mundiales que azotaron gran parte de los territorios de Europa. La macroeconomía encontró estabilidad con los tratados de Münster y de Osnabrück de 1648, también conocidos como Acuerdos de Paz de Westfalia, que pusieron fin a las guerras y conflictos entre estados. Surgieron 3 sociedades imperantes en los territorios de España, Francia e Inglaterra. Tiempo después aparecieron otras organizaciones en Países Bajos, Prusia y Suecia. Los acuerdos de Westfalia, en donde la mayoría de los estados estaban dominados por el cristianismo, reconocieron y ampararon el principio de igualdad legal de los estados, sin desigualdad y sin objeto de religión o forma de gobierno. Asentada la convivencia vecinal en los estados, la paz se declaró y manifestó en la simetría política. Se decretó por medio de acuerdos que ningún estado estaría por encima de los demás. Tiempo después se promulgó el Tratado de la Paz de Utrecht, fundamentado en el Justum Potentiae Equilibrium, que constituyó que los reinos no podían fusionarse ni podían recaer en un mismo individuo. La tercera etapa abarca desde finales del siglo XVIII hasta principios del XIX y está basada en la existencia de una comunidad internacional como consecuencia de la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos de fecha 1776 y la Revolución Francesa de 1789, María 1985.
Es importante mencionar que la guerra de 1914 a 1918 y sucesos derivados de las enemistades y rivalidades trajeron como consecuencia la disminución y pérdida de actividades financieras, económicas, políticas y sociales. De este modo, en 1919 se creó la Sociedad de las Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, consolidando y protegiendo la paz. Trujillo y Sierra, 1978. Esto marcó el inicio del respeto de la comunidad internacional en el pleno derecho. Durante los 20 años posteriores, una guerra se manifestó, lo que demostró que la voracidad y el egoísmo aventajan a los acuerdos y llevan a firmantes a violar sus principios básicos. Entonces, se crearon la Corte Internacional de Justicia como tribunal y la Organización de las Naciones Unidas con el fin de acabar con los efectos que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Surgió también una gran cantidad de organismos internacionales, nacionales y locales. Así, se logró un avance importante en el orden y la paz. A la fecha, ningún Estado se ha retirado de las Naciones Unidas. Por el contrario, el número de asociados se ha incrementado notablemente. Finalmente, la cuarta etapa de la consolidación del derecho internacional deviene de la contribución de los Estados americanos, que han introducido y ratificado leyes valiosas y han sido pioneros en materia de cooperación y coordinación internacional. Se puede mencionar algunos ejemplos de las leyes de derecho internacional, tales como el reconocimiento de la beligerancia, el procedimiento de conciliación internacional y la mejora al arbitraje como medios de solucionar las disputas entre Estados. Los derechos de los extranjeros basados en la igualdad civil en correspondencia con los nacionales, el derecho de libre expatriación, la igualdad legal de los Estados, el principio de no intervención, la doctrina Calvo y la doctrina Drago, cuyos fines son prohibir los abusos en las protestas extranjeras, la disminución y limitación de los armamentos navales, la libertad de los mares para los neutrales, la regla del no reconocimiento de las conquistas territoriales y la codificación de derecho internacional. En definitiva, los Estados americanos han realizado orgullosas labores dignas de admiración y reconocimiento. Para una mejor comprensión del tema, ingresa a la siguiente liga donde encontrarás una mejor descripción de la historia y evolución del derecho internacional público. Nociones básicas del derecho internacional público, archivo de video. Las épocas del derecho internacional público. Las épocas del derecho internacional público partieron desde el siglo XVII, gracias a la existencia de la forma de organización política de los estados. El Tratado de Paz de Westfalia de 1648 fue el primer tratado internacional expresamente conocido. Como este estatuto se desarrolló el derecho interno clásico, los principios básicos en los que se desarrollaron las relaciones europeas fueron la soberanía absoluta y el derecho a la guerra. Jus ad bellium. Para Cuadra 2009, un resultado claro y evidente de la Primera Guerra Mundial fue la declaración de prohibir el uso de armas, toda vez que resultaba arriesgado para la seguridad de las personas, por lo que el tema de la guerra se polemizó al grado de considerarse una de las violaciones más graves a nivel internacional. Así, al concluir la Primera Guerra Mundial, nació la Sociedad de las Naciones como la principal institución con el objetivo principal de sostener y conservar la paz en el mundo. Tiempo después, esta organización desapareció debido a decisiones de las tres potencias más importantes, Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética. El 2 de octubre de 1924 se creó el Protocolo de Ginebra, el cual tuvo como objetivo prohibir la guerra por primera vez. Sin embargo, jamás entró en vigor gracias a las reservas que impuso Gran Bretaña. De esta forma, se prohibió la guerra hasta el 27 de agosto de 1928, con el Pacto Briand-Kellogg, al cual se adhirieron 63 Estados miembros de la Sociedad de las Naciones, cuyo propósito fue prohibir la guerra a nivel mundial. En el artículo segundo, numeral cuarto, se declara: se prohíbe la guerra a nivel mundial, así como el uso de la fuerza.
Para concluir, es importante mencionar que el derecho internacional público en la actualidad se caracteriza por el surgimiento de nuevos sujetos, entre ellos los organismos internacionales. A esta internacionalización se le conoce como la modernidad en su ámbito público. El derecho internacional público como derecho de coordinación. Para comprender por qué el derecho internacional público es un derecho de coordinación, en primer lugar hay que preguntarse, ¿cuál es la relación entre el derecho interno de los estados y el derecho internacional público? Y después, ¿cuál norma jurídica es más importante, la nacional o la internacional, cuando dos naciones interactúan? Se iniciará con el derecho de coordinación internacional. Para los jus internacionalistas, Triepel 1905, Kelsen 1945, Miaja 1974 y Trujillo y Serra 1978 han tratado de responder a estos temas con las siguientes tres teorías. Dualismo. Postula que el derecho internacional y el derecho interno de los estados son dos mandatos legales distintos, libres y autónomos, porque ni sus medios ni sus fuentes de utilidad son iguales. Por consiguiente, no puede haber conflicto entre ellos. Además, propone la necesidad de un mecanismo de integración del modelo internacional al derecho interno. Triepel 1905. Monismo. Proviene de la raíz mono, uno. Esta teoría manifiesta que el orden normativo es uno solo y que no existe independencia entre preceptos jurídicos nacionales e internacionales y que más bien hay una correlación de subordinación entre ellas. Kelsen 1945. Monista nacionalista. Esta teoría propone que son las normas internas las que prevalecen con relaciones limitadas, por ejemplo, en los estados nacionalistas y proteccionistas. Monistas internacionalistas. Se trata de un sistema jurídico que privilegia a lo internacional por encima de lo nacional, como en el caso del neoliberalismo. Tesis coordinadoras o conciliadoras. Demuestran que coexiste un único régimen jurídico. Sin embargo, las relaciones entre las disposiciones internas y las internacionales, en esencia, son de coordinación y no de subordinación, como en el caso del monismo. Miaja de la Muela, 1974, y Trujillo y Serra, 1978. El derecho internacional en la actualidad sigue la teoría de la coordinación y en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se establece que un Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno por no cumplir un tratado internacional, con excepción de la nulidad prevista por el artículo 46. Algunas naciones incorporan automáticamente el derecho internacional al derecho interno y otorgan una jerarquía superior al primero. Mientras tanto, en estados como México, incorporan las normas del derecho internacional previo acto especial de protocolización y firma a través de la aprobación por el Senado, artículo 133 constitucional. El derecho internacional público del conflicto al derecho internacional de cooperación. De acuerdo con el sociólogo Samuel 1998, la sociedad internacional se mueve y puede ser definida por la cooperación y el conflicto. Esto es, a mayor cooperación internacional, mínimas posibilidades de que se configure una lucha armada. Pese a las instituciones internacionales y tratados, si las naciones no crean lazos de paz y amistad, es muy posible que se dé un enfrentamiento. Particularidad de la sanción del derecho internacional público. La comunidad internacional necesita un poderío y mando central. Se considera como material porque le hacen falta los órganos de acción y ejecución. De esta forma, Mercado dice que la sanción de los hechos ilícitos puede llevarse a cabo única y exclusivamente por estados idénticos y por ciertas corporaciones internacionales. 2005. Para Mercado, los medios lícitos de sanción se destacan a continuación. La retorsión representa la solución de un suceso lícito, pero poco amigable de un Estado, siempre respetando los principios y normas del derecho internacional. 2005. Algunos ejemplos son
la separación de relaciones de embajadores, la carga de obstáculos en las vías de ingreso al país molesto o el aislamiento del exequatur a uno o todos los cancilleres del país ofensivo. Las represalias pacíficas se configuran como injerencias legales del Estado dañado en bienes o derechos del Estado responsable con el objetivo de que cumpla con su deber internacional. Las represalias deben ser serenas y proporcionales al acto ilícito sufrido y podrán interrumpirse en el momento en que se repare el daño provocado. 2005. Algunos ejemplos son decomiso de bienes del Estado responsable en territorio del agraviado, negación de la entrega de una obligación vencida y la violación de un tratado vigente. La legítima defensa es un derecho que auxilia a todos los estados y se encuentra regulado en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Este principio se fundamenta en la capacidad para ejercer de manera urgente las agresiones que sean ilícitas, reales o inminentes de otro u otros estados contra el territorio, a través de buques, aeronaves o fuerzas armadas nacionales. Es importante mencionar que este derecho puede practicarse con el deber de informar su ejercicio al Consejo de Seguridad, que puede ser de manera personal o en grupo. La autoprotección se refiere a la capacidad de un Estado para defender a sus ciudadanos en otro país cuando las instalaciones de este último falten en ofrecerles ayuda en su calidad de extranjeros. Algunos ejemplos son el rescate de los agentes diplomáticos raptados y chantajeados en la Embajada de Estados Unidos en Teherán por su entonces titular James Carter. Las sanciones de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales están autorizadas y capacitadas para sancionar conductas ilícitas, como las impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de sus fallos, como es el caso de indicaciones precisas para el desarme de un Estado, hasta la participación de las Fuerzas Armadas de Paz multinacionales o de cascos azules. La relación del derecho internacional público con otras áreas del derecho. Se debe reconocer que el alcance del derecho internacional público tiene un carácter general, pues se creó una división moderna. El autor Frutos coincide con la teoría tradicional, coinciden en dos grandes campos, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Frutos 1980. Sin contradicción con lo que se ha señalado, la escuela austríaca y los países anglosajones señalan que los términos de derecho internacional público e internacional privado son términos diferentes, pero consideran que el ámbito de su aplicación se concede o limita indistintamente. Son consideradas materias diferentes, tienen diferencias notorias para asegurar su cumplimiento. Asimismo, se adicionan otras disciplinas que forman parte del derecho internacional público y no del privado, tales como el derecho internacional del mar, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho penal internacional. Antokolets define al derecho internacional privado como un conjunto de reglas aplicables a la solución de conflictos que surgen entre los estados en ocasión de sus respectivas leyes privadas, 1928. Por su parte, Sánchez y Sirven dicen que el derecho internacional privado es aquel que determina la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse cuando hay relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación en el espacio, 1954. Con lo anterior se puede concluir que el derecho internacional privado se utiliza en ciertas situaciones cuando se tiene duda de cuál ley es la que prevalece, al existir dos o más normas de posible uso, pues indican la jurisdicción y competencia en el caso concreto. Es importante decir que el derecho internacional privado no existe en el sistema anglosajón y europeo, es exclusivo de Iberoamérica. Tras haber utilizado la definición y aplicación de ambas áreas, se debe precisar la rama o disciplina que tiene relación directa con el derecho internacional público. Son las siguientes. Derecho internacional del mar. Es la rama más primitiva del derecho internacional público.
toda vez que los estados lo establecieron como sitio magnífico para combatir a sus enemigos. Al principio se reguló a través de normas consuetudinarias, pero con el paso de los años se fue modificando. Para Pascal, 2013, el derecho internacional del mar es la primera rama del derecho internacional público que regula las relaciones internacionales en el medio marino y acuático y su explotación mediante normas escritas y no escritas. Derecho internacional humanitario. De acuerdo al criterio de Ávila 2009, su fin consiste en proteger y refugiar a personas que no participan o son ajenas a la lucha y guerra. Además, se encarga de regular procedimientos y medios de armas que puedan utilizarse durante el combate. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja 2006 argumenta que el derecho internacional humanitario es parte fundamental del derecho internacional público y amplía su aplicación no solamente a personas, sino que también busca la protección de bienes, siempre que se presente un conflicto armado. Por su parte, el derecho internacional de los derechos humanos es presentado por Villan como todo sistema de principios y normas cuyo objeto es el fomento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como el establecimiento de mecanismos para la garantía y protección de tales derechos y libertades, 2002. De lo anterior, puede considerarse dos elementos claves ciertamente valiosos de los derechos humanos: los derechos cuyas facultades son inherentes a todo ser humano y las garantías que hacen valer los estados reconociendo a su población. Villagrán define el derecho internacional de los derechos humanos como aquella legislación relativa a la protección de los individuos y los grupos contra las violaciones gubernamentales de sus derechos garantizados internacionalmente y también al fomento de esos derechos, 1990. El derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público que reglamenta la función del Estado como garante de los derechos de los ciudadanos, atendidos y reconocidos por la legislación nacional e internacional, y en caso de violación puede existir reclamos ante las organizaciones respectivas para su restitución y declaratoria de compromiso internacional del Estado. Derecho internacional de los refugiados. De acuerdo con Galindo, como el conjunto de normas internacionales que buscan proteger de forma específica a las personas refugiadas que padecen temores y persecución, de la cual son objeto, 2013. El derecho internacional de los refugiados tiene como objetivo regular una legislación específica para brindar ayuda y protección a una persona que, perseguida y acosada en su estado, que ha decidido salir del país para refugiarse. Un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 2013. En el mismo sentido, Galindo comenta que el derecho de los refugiados es una rama del derecho internacional público, la cual no se agota con recursos internos para acudir a las organizaciones internacionales. Se trata de una excepción a dicha regla de derecho internacional, 2013. En relación con los derechos de los refugiados, Galindo añade que, por las labores y luchas de Fridtjof Nansen, fue que nació la Organización Internacional de los Refugiados de 1947, cuyas actividades fueron continuadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1950, 2013. Derecho Penal Internacional. Es propuesto por Martens y definido por Donadieu, 2012. Como un conjunto de reglas jurídicas que determinan las condiciones en las cuales deben auxiliarse mutuamente los estados para la administración de justicia, a fin de asegurar el ejercicio del poder penal en la esfera de la comunidad de las naciones. Es necesario aclarar que su jurisdicción y competencia es subsidiaria y complementaria, y su manifestación no la única.
está representada por la Corte Penal Internacional, que juzga a sujetos por la comisión de crímenes internacionalmente identificados como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Por su parte, Di Giovan, 1992, dispone que el derecho internacional económico contempla el andamiaje jurídico dentro del cual los estados, los agentes privados y las organizaciones internacionales de vocación económica anudan relaciones, crean vínculos, asumen compromisos o efectúan reivindicaciones. A su vez, Reuter, 1992, expresa que el derecho internacional económico tiene por objeto regular los problemas jurídicos relativos a la producción, consumo y circulación internacional de riqueza. En conclusión, el derecho internacional económico es la rama del derecho internacional público que surgió por la necesidad de los estados, las organizaciones internacionales y empresas tradicionales por regular sus relaciones comerciales y económicas, así como servicios, factores de producción y consumo, y las costumbres monetarias y financieras. A manera de ejemplo se puede mencionar los acuerdos para promover y facilitar el comercio, tales como los tratados de libre comercio, acuerdos de alcance parcial, acuerdos de integración económica. Por último, es importante mencionar que existen ramas de estudio que son auxiliares del derecho internacional público, complementarias que no gozan de autonomía e independencia, pero tienen relevancia, puesto que sus temas constituyen el núcleo de su reglamentación verbigracia: el derecho diplomático, el derecho consular y el derecho de los tratados internacionales. Larios, 2007, define el derecho diplomático como una rama del derecho internacional público que se ocupa de la representación exterior de los estados y el modo de negociar los asuntos internacionales. Fue precisamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas la que codificó gran parte de la forma en que se sostenían las relaciones diplomáticas entre estados, que hasta entonces se regían fundamentalmente por la costumbre. Para Larios, el derecho consular es un conjunto de principios, normas, usos y costumbres internacionales que regulan la institución consular en general y la actividad del agente consular en particular, 2007. El derecho consular se encuentra regulado a nivel universal por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Por otra parte, para Maldonado, 2013, el derecho de los tratados internacionales es la rama del derecho internacional público que se encarga de definir, estudiar y desarrollar no solamente los principios e instituciones, sino también los mecanismos de validez, vigencia e interpretación de los tratados internacionales. El instrumento principal que regula esta materia es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en el seno de Naciones Unidas. La relación del derecho internacional público con otras ciencias. En cuanto a la relación del derecho internacional público con otras ramas del derecho y otras ciencias, Frutos explica que existe una vinculación y relación estrecha con la historia, debido a que este permite recopilar acontecimientos y datos relevantes que han marcado etapas en su desarrollo, tal como se puede apreciar a lo largo de los sucesos evolutivos y la configuración del derecho internacional, 1980. En relación con lo anterior, se presentan a continuación las siguientes relaciones de derecho internacional público con otras ciencias, ramas del derecho. Geografía. En la utilización de datos geográficos, los cuales determinan las localizaciones de determinados elementos, así como las orientaciones de los pueblos, e incluso se puede determinar cambios y regulación de ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Derecho comercial. Su relación es directa y clara, pues organizaciones internacionales con orientación comercial y de política exterior han tenido resultados favorables, siendo una alternativa como las administraciones públicas dirigen sus relaciones internacionales. Ciencias políticas. Villagrán expresa que es necesario distinguir entre la posición que asume un Estado basándose en una norma jurídica de carácter internacional de aquellas otras fundadas en consideraciones de orden económico o de oportunidad política, 1990, lo cual permite vincular a la política internacional de los Estados con el derecho internacional público. Cabanellas,
determina esta última como la actitud que por elección o por fuerza mantiene cada Estado con relación a sus vecinos y a las comunidades generales de países independientes, 2006. Así, la política internacional de los Estados define cómo cada uno de ellos establecerá su política exterior y cómo los Estados se relacionarán entre sí y configurarán sus relaciones jurídicas a través de la creación y reconocimiento de normas del derecho internacional público. Derecho constitucional. Contempla la autoridad representativa de Estado en el exterior y el poder competente para celebrar la paz y declarar la guerra. Asimismo, establece las condiciones de autenticidad de los tratados. Moreno, 1995, acertadamente indica la relación existente entre ambas ramas del derecho. A lo largo de la presente investigación se examinará el régimen constitucional que tiene estrecha vinculación con el derecho internacional público. Economía. Regula el comercio, compraventa, transportes aéreos y marítimos, vías de comunicación, circulación monetaria, propiedad industrial, entre muchos otros. En conclusión, el derecho internacional público no es un conjunto de normas aisladas, por el contrario, existe una estrecha relación con varias ramas del derecho y con materias no jurídicas. Todas ellas aportan elementos para que las relaciones entre personas jurídicas dotadas de subjetividad internacional puedan desarrollarse de forma pacífica, respetando principios de derecho nacional y procurando su armonización con principios internacionales a los cuales se comprometen los Estados y otros sujetos del derecho internacional al celebrar tratados internacionales. Cierre. El derecho internacional es la rama del derecho público que se encarga de estudiar y reglamentar la conducta de los Estados y de las organizaciones internacionales en sus atribuciones y competencias propias sobre la base de ciertas relaciones comunes con el fin de asegurar la paz internacional mediante normas creadas por fuentes internacionales establecidas. Su funcionamiento se basa en un conjunto de ordenamientos con una estructura adecuada a los destinatarios del sistema y a las necesidades del mismo. La configuración del derecho internacional público es de coordinación, lo que lo diferencia de los sistemas de subordinación internos, en los que los individuos están sometidos a mandatos dentro de una jurisdicción respectiva. Esta organización de coordinación garantiza que los estados sean independientes, razón por la cual no acepta imposición de poder tangible extranjero que limite a los demás estados. Finalmente, es importante recordar que una sociedad internacional es una suma de partes, es temporal, voluntaria y reglada. Se encuentra organizada políticamente y tiene una jerarquía política, mientras que una comunidad internacional es universal, heterogénea o interdependiente, donde prevalece la coordinación sobre el sistema de subordinación entre sus miembros y está sometida a un orden político superior.